5 días antes de morir, Carlo Acutis empezó a hablar del cielo con una naturalidad que desconcertaba a todos a su alrededor. No hablaba como alguien que imagina o sueña, sino como quien describe un lugar real, concreto, familiar. Su madre, Antonia, estaba sentada junto a su cama en el Hospital San Gerardo de Monza, observando cómo el cuerpo de su hijo se debilitaba rápidamente a causa de una leucemia fulminante. Y sin embargo, lo que más le impactaba no era la enfermedad, sino la serenidad profunda que emanaba de él. Carlo no mostraba miedo, no hacía preguntas desesperadas, no se quejaba. Al contrario, hablaba con una claridad sorprendente, como si algo dentro de él ya hubiera cruzado un umbral invisible. Para entender ese momento tan intenso, es necesario retroceder en el tiempo y conocer quién fue realmente Carlo Acutis antes de aquellos últimos días. Carlo nació el 3 de mayo de 1991, en Londres, aunque creció en Milán, en el seno de una familia acomodada. Sus padres, Antonia y Andrea, eran personas responsables, trabajadoras, con valores sólidos, pero vivían una fe más bien superficial. No eran indiferentes a Dios, pero tampoco lo colocaban en el centro de su vida cotidiana. Antonia misma ha contado muchas veces que, antes de Carlo, la fe era para ella algo cultural, algo que se heredaba, no algo que se viviera con profundidad. Sin embargo, desde muy pequeño, Carlo mostró una sensibilidad espiritual fuera de lo común. No fue algo impuesto ni aprendido por repetición, fue algo que brotó de manera espontánea. Cuando tenía apenas unos pocos años, comenzó a hacer preguntas sobre Jesús, sobre la Virgen, sobre el sentido de la vida y del sufrimiento. Preguntas que no eran propias de un niño común, pero que tampoco resultaban extrañas o forzadas, sino llenas de una lógica sencilla y profunda al mismo tiempo. A los 7 años, Carlo pidió recibir la primera comunión, y desde ese momento la Eucaristía se convirtió en el centro de su vida. Él mismo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, una expresión simple, casi infantil, pero cargada de un significado espiritual enorme. Carlo asistía a misa todos los días, no por obligación, sino por deseo. Para él, estar frente al Santísimo no era aburrido ni rutinario. Era un encuentro real, vivo, personal. Al mismo tiempo, Carlo no era un joven aislado del mundo. Amaba la informática, los videojuegos, el fútbol y la tecnología. Era alegre, sociable, cercano. Ayudaba a compañeros que sufrían bullying, defendía a los más débiles y tenía una sensibilidad especial por los pobres y los sin techo, a quienes ayudaba siempre que podía. Esa coherencia entre su fe y su vida diaria fue poco a poco tocando el corazón de su madre. Antonia empezó a observar que su hijo vivía una fe auténtica, sin máscaras, sin discursos vacíos. No hablaba mucho de Dios, pero lo mostraba con su forma de vivir. Esa actitud terminó provocando en ella una conversión profunda. Sin darse cuenta, Carlo se convirtió en el guía espiritual de su propia familia. Cuando Carlo tenía 15 años, su vida dio un giro abrupto. Comenzó a sentirse mal, con síntomas que parecían simples, pero que en pocos días se transformaron en algo alarmante. El diagnóstico fue devastador: leucemia mieloide aguda, una forma extremadamente agresiva. Todo ocurrió muy rápido. De un día para otro, Carlo pasó de ser un adolescente activo a estar internado en cuidados intensivos. Sin embargo, incluso en ese momento, su reacción sorprendió a médicos y familiares. No preguntó ¿por qué a mí? No expresó rabia ni desesperación. Aceptó la enfermedad con una paz que parecía no provenir de este mundo. Carlo decía que ofrecía su sufrimiento por el Papa, por la Iglesia y por los jóvenes, como si comprendiera que su dolor tenía un sentido más grande. A medida que su estado empeoraba, su claridad interior parecía aumentar. Fue entonces cuando comenzaron esas conversaciones que marcarían para siempre la vida de su madre. En las noches silenciosas del hospital, Carlo empezó a hablar del cielo. No lo hacía como un consuelo imaginario, sino como una realidad que ya estaba tocando. Describía colores que no existen en la tierra, una alegría tan intensa que no cansa,
una sensación de amor total, donde nada duele y nada falta. Decía que allí se respira paz, que todo está lleno de luz y que Jesús es el centro de todo. Antonia escuchaba con el corazón dividido entre el dolor de una madre que sabe que puede perder a su hijo y la certeza inexplicable de que Carlo no estaba confundido. Él hablaba con coherencia, con calma, con una seguridad que no dejaba espacio para la duda. Para Antonia, aquellas palabras fueron al mismo tiempo aterradoras y profundamente consoladoras. Aterradoras porque confirmaban que su hijo sabía que se estaba yendo, y consoladoras porque él no se estaba perdiendo, sino encontrando algo infinitamente más grande. Carlo no hablaba de la muerte como un final, sino como un paso, como una puerta que se abre hacia una vida más plena. En esos días, Antonia comprendió que su hijo no solo estaba muriendo con fe, sino enseñando a vivir y a morir sin miedo. Ese fue apenas el comienzo de una serie de revelaciones que Carlo compartiría en los días siguientes. Revelaciones que no buscaban impresionar, sino preparar, consolar y despertar corazones dormidos. A medida que pasaban los días en la unidad de cuidados intensivos, el cuerpo de Carlos se debilitaba, pero su espíritu parecía fortalecerse de una manera casi visible. Antonia notaba que cuanto más frágil se volvía físicamente, más profundas y claras eran sus palabras. No hablaba con prisa ni con exaltación, hablaba con una calma serena, como quien sabe exactamente hacia dónde se dirige. En esas conversaciones nocturnas, Carlo comenzó a explicar lo que sucede cuando una persona muere, no con términos complicados ni con discursos teológicos, sino con ejemplos simples, fáciles de entender. Decía que al morir, el alma no se pierde ni se apaga, sino que es atraída de forma natural hacia Dios, como un imán que llama según el amor que cada uno cultivó en su vida. Para Carlo, el cielo no era un premio arbitrario ni un castigo repartido al azar, sino el resultado lógico de haber amado. Explicaba que cada persona se acerca a Dios tanto como ha aprendido a amar en la tierra, y que nadie es rechazado, sino que cada uno elige, con su vida, cuánto quiere dejarse abrazar por ese amor infinito. Cuando hablaba del purgatorio, lo hacía sin miedo. Decía que no es un lugar de castigo, sino de limpieza del corazón, como cuando uno se prepara para entrar en una fiesta importante y quiere llegar limpio, ligero, sin cargas innecesarias. Carlo explicaba que las almas del purgatorio sienten una gran esperanza, porque saben que van al encuentro definitivo con Dios, y por eso agradecen profundamente cada oración, cada misa ofrecida por ellas. Antonia escuchaba asombrada, porque su hijo hablaba con una claridad que no había aprendido en libros ni en catequesis, sino que parecía brotar de una experiencia interior muy profunda. Carlo también hablaba mucho de los santos. Decía que en el cielo no están quietos ni distantes, sino vivos, activos, atentos a lo que ocurre en la tierra. Para él, los santos eran amigos mayores que nos acompañan, interceden y ayudan, no figuras lejanas de cuadros antiguos. Explicaba que cada santo refleja una faceta distinta del amor de Dios y que todos trabajan unidos para acercar a las personas a la verdad y a la luz. Cuando mencionaba a los ángeles, su tono era de absoluta naturalidad. Decía que los ángeles existen, que acompañan a cada persona y que muchas veces actúan de formas silenciosas, protegiendo, inspirando y guiando, aunque no siempre seamos conscientes de ello. También advertía que existe el mal, que hay una lucha espiritual real, pero que no hay que vivir con miedo, porque el amor de Dios es infinitamente más fuerte. Carlo insistía en que la oración es el puente que une el cielo con la tierra. Decía que cuando una persona reza, no reza sola, sino que se une a una oración mucho más grande, que incluye a la iglesia entera, a los santos y a los ángeles. Para él, la oración no era repetir palabras, sino entrar en una relación viva con Dios. Hablaba especialmente de la Eucaristía, a la que consideraba el mayor milagro cotidiano. Explicaba que en cada misa ocurre algo enorme, aunque invisible. El cielo se abre y Dios se hace presente de una manera real. Carlo decía que en el momento de la consagración, el tiempo deja de ser una barrera,
y que todas las misas están unidas entre sí, como si formaran una sola ofrenda eterna. Esa idea impactó profundamente a Antonia, porque Carlo explicaba que una misa celebrada hoy puede ayudar a alguien que vivió hace siglos, y que una oración hecha ahora puede alcanzar a personas de cualquier tiempo. Para él, en el cielo no existe el pasado ni el futuro, todo es presente. Esa visión del tiempo le ayudaba a explicar por qué las oraciones nunca se pierden. Decía que ninguna oración es inútil, aunque no veamos resultados inmediatos. Todas quedan guardadas en Dios y actúan cuando y como Él sabe que es mejor. A medida que Carlo hablaba, Antonia comprendía que su hijo no estaba simplemente consolándose a sí mismo, sino transmitiendo una enseñanza que parecía destinada no solo a ella, sino a muchas personas más. Carlo le decía que no tuviera miedo, que la separación sería solo aparente, porque el amor no se rompe con la muerte. Explicaba que quienes se aman en Dios permanecen unidos de una forma aún más profunda. Antonia sentía un dolor inmenso, pero al mismo tiempo una paz extraña comenzaba a instalarse en su corazón. Carlo no evitaba el tema de su propia muerte. Al contrario, hablaba de ella con una serenidad desarmante. Decía que su vida había sido corta, pero completa, porque había encontrado el sentido verdadero: amar a Dios y a los demás. Repetía que no quería ser recordado por la enfermedad, sino por la alegría. En medio de tubos, máquinas y silencio hospitalario, Carlos se convertía, sin proponérselo, en un maestro espiritual. No levantaba la voz, no hacía discursos, simplemente compartía lo que veía y sentía. Antonia entendió entonces que aquellas palabras no eran solo para prepararla a ella, sino para que un día las compartiera con el mundo. Carlo no hablaba desde el miedo a morir, sino desde la certeza de que la vida no termina, solo se transforma. Y mientras su cuerpo se apagaba poco a poco, su mensaje se encendía con una fuerza que nadie podría apagar. El 12 de octubre de 2006, día de Nuestra Señora Aparecida, el estado de Carlo empeoró de manera definitiva. Los médicos sabían que ya no había nada más que hacer desde el punto de vista humano. Antonia estaba a su lado, sosteniendo su mano, intentando grabar en el corazón cada respiración, cada gesto, cada mirada. En medio de esa situación tan dura, Carlo no perdió la serenidad. Al contrario, parecía cada vez más consciente de lo que estaba por ocurrir. En sus últimas horas, habló con su madre con una claridad que aún hoy la conmueve profundamente. Le dijo que no tuviera miedo, que no llorara como quien pierde, sino como quien confía. Le explicó que la muerte no rompe los lazos verdaderos, sino que los transforma, y que desde el cielo estaría aún más cerca de ella de lo que jamás había estado en la tierra. Carlo afirmó sentir la presencia de Jesús y de la Virgen María, no como una visión espectacular, sino como una cercanía amorosa, tranquila, llena de paz. Dijo que estaba listo, que no le dolía irse, porque sabía a dónde iba. En un momento, expresó con sencillez que ofrecía todo, incluso ese último sufrimiento, por la Iglesia y por los jóvenes, para que muchos pudieran reencontrarse con Dios. Esas palabras quedaron grabadas para siempre en el corazón de Antonia. Cuando finalmente Carlo murió, no hubo gritos ni desesperación en la habitación, sino un silencio profundo, casi sagrado. Antonia sintió un dolor inmenso, pero también una paz inexplicable, como si algo invisible la sostuviera. Con el paso de los días, comenzaron a ocurrir cosas que ella no podía ignorar. Personas que no conocían a Carlo empezaron a escribirle contando conversiones, cambios de vida, gracias recibidas después de pedir su intercesión. Al principio, Antonia dudaba. Pensaba que podía ser coincidencia o sugestión. Pero los testimonios se multiplicaban, venían de distintos lugares del mundo, de personas muy diferentes entre sí. Poco a poco, ella comprendió que su hijo no había terminado su misión con la muerte. Al contrario, parecía que recién estaba comenzando. La Iglesia inició el proceso de beatificación, y Antonia fue llamada a dar testimonio. Para ella no fue fácil. Volver a revivir esos momentos, hablar de la enfermedad, del hospital, de la despedida, era doloroso.
pero recordaba las palabras de Carlo cuando le había dicho que un día tendría que contar todo lo que había visto y oído. Entendió entonces que ese era su acto de obediencia y de amor. Carlo fue beatificado en 2020 y posteriormente canonizado, convirtiéndose en un modelo especialmente cercano para los jóvenes, pero también para adultos y ancianos, porque su mensaje es simple y profundo a la vez. Carlo no hablaba de una fe complicada, sino de una fe vivida en lo cotidiano, en la misa diaria, en la oración sencilla, en el amor concreto al prójimo. Antonia suele decir que Carlo le enseñó que la santidad no es algo reservado a unos pocos, sino un camino posible para todos, en cualquier edad y circunstancia. El mensaje que Carlo dejó no es un mensaje de miedo, sino de esperanza. Nos recuerda que la vida no termina con la muerte, que el amor no se pierde, que cada acto de bondad tiene un eco eterno. Nos invita a vivir con los ojos puestos en el cielo, sin dejar de amar la tierra, sabiendo que todo lo bueno que sembramos aquí florecerá allá. Para quienes escuchan esta historia hoy, Carlo parece decir lo mismo que le dijo a su madre: no tengas miedo, no estás solo, tu vida tiene sentido, incluso en el dolor. El cielo no es una idea lejana, es una realidad que comienza cuando elegimos amar. Y mientras caminamos por esta vida, con dudas, cansancio y esperanza, Carlo Acutis nos acompaña como un amigo discreto, señalando siempre en la misma dirección, hacia Dios, hacia la Eucaristía, hacia el amor que no pasa. Así se cierra esta historia, no como un final triste, sino como una invitación abierta a mirar más allá, a vivir con profundidad y a confiar en que, al final del camino, nos espera un hogar donde todo encuentra su verdadero lugar.